Bien, en este problema tenemos esta ecuación y primero nos piden encontrar las raíces R1 y R2, tal que R1 sea mayor o igual a R2, del polinomio indicial y mostrar que R1 menos R2 es un entero positivo. Es decir, desde ya sabemos que debemos aplicar el método de Frobenius, el polinomio inicial, y luego desarrollar las siguientes preguntas. Entonces, veamos la letra A, cómo va esto. Entonces, para encontrar las raíces del polinomio indicial, que pertenece a lo que es el método de Frobenius, debemos acomodar la ecuación que nos den a la forma en que nos indica el método, es decir, con x cuadrado por y' más x por una función a por y' más una función b por y igual 0, ¿ya? Si por alguna razón esta x cuadrada o el x que multiplica al a no está, entonces debemos hacerla aparecer, ¿ya? Para poder aplicar esto del polinomio indicial y el método de Frobenius, ¿ok? Entonces, esto sigue así. Reordenamos la ecuación para que nos quede de la forma para aplicar el polinomio indicial. El x cuadrado ya viene por defecto en el ejercicio, así que no tenemos que hacerle nada. Y el menos 2x lo reordenamos como x por menos 2. Entonces este menos 2 correspondería a la función a en función de x que le llamé. Y todo lo que acompañe a la y corresponde a la función b en función de x, que sería 2 más 4x cuadrado. ¿Ok? Entonces para el polinomio indicial necesitamos evaluar el a y el b en 0. Entonces primero escribimos, identificamos bien las funciones ax y bx, y ahora podemos calcular el a evaluado en 0 y el b evaluado en 0. Nos da menos 2 y 2. Ahora simplemente hay que reemplazar en la formulita del polinomio indicial y nos da de esta forma. Y esto hay que irlo trabajando hasta dejarlo factorizado. Entonces nos da r-2 por r-1. Lo igualamos a 0 para obtener las raíces y nos da que R1 siempre es bueno definirlo como el mayor de las raíces, en este caso 2. Y R2 que nos da 1. Entonces efectivamente el R1 es mayor o igual a R2 y al restar R1 menos R2 nos da 1 y que es entero positivo. Entonces primero la alternativa A ya está demostrado. Acabamos de mostrar que R1 menos R2 pertenece a los enteros positivos. ¿Qué significa esto en términos de la solución de la ecuación con el método? Significa que estamos en el comúnmente llamado caso 2, en el que la resta da un entero positivo, y este es el caso maligno, que es más difícil de resolver y que comúnmente no se enseña y que ni siquiera se toca, simplemente se define pero no se pregunta. Entonces, para no tener que resolver este caso, pasemos a la alternativa B, que nos dice que hay que demostrar que al hacer el cambio de variable x igual a la raíz de t, la ecuación se transforma en esta otra ecuación con t que nos muestra, ¿ya? Entonces, primero hagamos el cambio de variable, demostremos que llegamos a eso y veamos de nuevo después con el polinomio indicial en qué caso nos encontramos tras hacer este cambio de variable. Entonces, hagamos el cambio de variable. Esto ya lo hicimos algo análogo en el ejercicio anterior y en como 3 ejercicios más de la otra ayudantía. Entonces, si x es raíz de t, entonces tenemos que derivarlo. Dx es igual a dt sobre 2 raíz de t. Y siempre hay que expresar dt sobre dx, que nos da 2 por raíz de t. Entonces ahí ya tenemos un resultado que tenemos que guardar. Ahora tenemos que expresar la derivada de y respecto de x como en función de t. Entonces la raíz de dy sobre dx le multiplicamos un 1 conveniente como siempre, que es dt sobre dt. Conmutamos los denominadores, cambiamos de puesto el dt con el dx, vayan fijándose bien, donde el dt y sobre el dx es igual a 2 raíz de t, que lo reemplazamos acá. Entonces acá ya tenemos cuánto vale la derivada de y respecto de x en términos de derivada de y respecto de t, para después reemplazarlo. Ahora, la segunda derivada lo vamos a expresar como la derivada respecto de x de la derivada de y respecto de x. Simplemente la separamos. Ahora vamos a
acá, en esta oportunidad, primero reemplacé el dy sobre dx de inmediato, ¿cierto? Y ahora vamos a multiplicar por un 1 conveniente, que es el dt sobre dt, y luego, como siempre, intercambiamos los denominadores para así dejar un dt sobre dx y luego reemplazarlo por 2 raíz de t como lo obtuvimos arriba. Entonces, de esta forma ya vamos avanzando. Ahora, lo que falta por hacer, tenemos que aplicar esa derivada respecto de t que está fuera del paréntesis. Entonces sería una derivada de una multiplicación entre la raíz de t y la derivada de y respecto de t. Por lo tanto, derivamos la multiplicación, nos queda la derivada de la raíz de t por la derivada sin derivar, suena raro, pero es la derivada sin derivar, más la raíz de t por la derivada de la derivada. Nos queda de esta forma. ¿Ok? Entonces, si ahora distribuimos en el paréntesis el 2 raíz de t, nos queda de esta forma, lo que nos entrega el valor de la segunda derivada de y respecto de x en términos de t. Entonces tenemos que x vale a raíz de t, tenemos la primera derivada y la segunda derivada, ¿ya? Entonces ahora debemos reemplazar en la ecuación para ver si llegamos a lo que nos proponen o no. Entonces reemplazamos en la ecuación, en todo lo que es x, reemplazamos por raíz de t, reemplazamos la segunda derivada, menos 2x, ¿cierto? La primera derivada, más 2, 1 más 2x cuadrado, que es raíz de t al cuadrado, por y igual 0. Entonces esto tenemos que ir desarrollándolo. Todo lo que es raíz de t al cuadrado queda como t simplemente, ¿cierto? Se elimina la raíz. Y ahora los paréntesis, el primer paréntesis debemos distribuirlo, porque no podemos combinar la primera con la segunda derivada. Entonces al distribuirlo nos queda así. Y ahora vamos a juntar los dos términos que tienen de y de t, de esta forma. Lo que finalmente, desarrollándolo, ustedes pueden ir viendo, nos llegamos a la ecuación diferencial que nos propusieron. ¿Ok? Y además dice, y que en este caso a no se cumple. Es decir, que R1 menos R2 no debe ser un entero positivo. Entonces, apliquemos nuevamente lo que es el polinomio inicial. Entonces ahí ya tenemos nuestro resultado de A, del B, y nos falta ahora reordenar la ecuación de esta forma, ¿ya? Hay que poner la x cuadrado, el x por el A y el B solito. Entonces esta es nuestra ecuación, la vamos a reordenar de esta forma. Por lo tanto, el A, en este caso en función de t, es menos un medio, y el b sería 1 más 2t sobre 2. Lo vamos a evaluar en 0 y nos queda menos un medio y un medio. Por lo tanto, el nuevo polinomio inicial nos queda de esta forma, y desarrollándolo llegamos a r-1 y r-1 medio. Ahora igualándolo a 0 para sacar las raíces, nos dan r1 igual 1 y r2 igual a 1 medio. Entonces veamos qué pasa con la resta. Bueno, y R1 es mayor a R2. Ya siempre tratar de R1 que sea el mayor. R1 menos R2, esta vez nos resulta que es un medio y por tanto no pertenece a los enteros positivos. Y este es el comúnmente llamado caso 1, que es el más fácil de resolver con el método de Frobenius. ¿Ok? Entonces, ahora en la C nos piden efectivamente encontrar la solución general de la ecuación en torno a 0 a partir de la ecuación que acabamos de demostrar. ¿Ok? Entonces con nuestra ecuación normalizamos para poder hallar las funciones P y Q que se caracterizan en este método de solución por series, ¿cierto? Entonces acá podemos simplificar el t con el t cuadrado primero y finalmente identificamos P como menos 1 sobre t y Q como 1 más 2t sobre 2t cuadrado. Entonces acá los puntos singulares sería solamente 0. Serían los puntos en donde estas funciones se indefinen y en donde no permite que sean expresadas mediante series. Ya, esos son los puntos singulares. En definitiva, en donde no permiten que sean unas funciones analíticas. Entonces, ahora vamos a buscar los puntos singulares
en torno a x igual 0. Vamos a ver si el x igual 0 es un punto singular, regular, para ver si podemos aplicar el método de Frobenius o no. Entonces, como sabemos, hicimos este cambio de variable al principio porque nos pide el ejercicio encontrar la solución general en torno a x igual 0. Y ahí, como hicimos el cambio de variable, tenemos que hablar en términos de t, no de x. Entonces, cuando x es 0 en este cambio de variable, efectivamente el t también es 0. Así que ahora podemos continuar. Entonces, multiplicamos, ¿cierto? Como estamos en torno a 0, el t menos 0 por p y el t menos 0 al cuadrado por q. De esta forma podemos encontrar estas funciones, y estas funciones son analíticas en todos los reales. No tienen ninguna clase de indefinición. Por lo tanto, uno de esos reales es el 0. Por lo tanto, como el 0 es un punto en donde estas funciones menos 1 y 1 más 2t sobre 2 es analítico, es el 0 un punto singular regular. Entonces, como el 0 es un punto singular regular, podemos utilizar Frobenius, porque Frobenius es para resolver en torno a puntos singulares regulares. Entonces tenemos ahí ya las raíces que ya habíamos encontrado antes. Como R1 menos R2 no es un entero positivo, entonces existen dos soluciones de la siguiente forma. Ya estos son el famoso caso 1, que comúnmente le llaman. Y bueno, va a ser un t elevado a R1, la primera raíz, de una serie que parte desde 0 y en donde hay que encontrar el término general c sub n. E i2 va a ser un t elevado a R2 y con otra serie que parte de n igual 0 y con otro término general cn que también hay que encontrar. Entonces, para encontrar cn, busquemos una solución del tipo que nos señala el caso 1. ¿Okay? Entonces, si es de este tipo, el t a la r lo vamos a pasar adentro de la serie, multiplicando el t sub n, y se va a convertir en un t elevado a n más r. Ya esto lo va a facilitar que se pueda derivar. Entonces derivamos una vez y derivamos por segunda vez. Algo que hay que tener en cuenta en derivar estas series es esto: el n parte de 0, a pesar de que lo derivamos dos veces incluso. ¿Por qué? Porque en esta oportunidad la serie tiene un t elevado a n más r. Entonces el primer término de la serie, si reemplazamos por 0 el n, va a quedar c sub 0 por t elevado a 0 más r. Entonces no va a ser una constante, va a ser c sub 0 por t elevado a r. Entonces al derivarlo no se va a eliminar el término. Por lo tanto, todos los términos de la serie quedan tal cual corresponde. Por ello el n igual 0 se mantiene inclusive al derivar por segunda vez. Entonces, sigamos. Tenemos el i y sus dos derivadas y ahora debemos reemplazar. Ya acá siempre hay que reemplazar en la ecuación original, no en la ecuación normalizada. Entonces reemplazamos el t cuadrado por la segunda derivada de i menos un medio de t por la primera derivada más 1 más 2t sobre 2 por i igual 0. Conviene siempre dejar el t elevado a r afuera, ¿ya? No trabajarlo como t elevado a n más r, porque igual después hay que factorizarlo. Entonces, aquí vamos a ingresar los t que estén multiplicando afuera de la serie, el t cuadrado y el t, para así queda sumando el n menos 2 más 2 y el n menos 1 más 1. ¿Ok? Nos queda de esta forma. Ahora hay que llevar, como siempre, como en los demás problemas de serie, hay que llevarlo todo a t elevado a n. En este caso, si nos devolvemos un paso, simplemente teníamos t elevado a n más 1 en la última serie, que es el único problema que teníamos. Y lo llevamos a t elevado a n, haciendo lo mismo de siempre, aplicando la propiedad del reloj. Le quitamos 1 a las n del centro de la suma y le sumamos 1 al índice de la suma. ¿Ya? Ustedes saben aplicar la propiedad del reloj.
Ahora, el siguiente paso, ustedes saben cuál es llevar todas las series partiendo desde el n más grande. En este caso es n igual 1. Entonces, la primera serie lo escribí de inmediato todo para que sea más rápido. Si en vez desde 0 lo hacemos partir desde 1, le estamos eliminando el término 0. Por lo tanto, se lo debemos sumar para que se cumpla la igualdad. Entonces, de esa forma nos queda este resultado. En la segunda serie, que es menos un medio de n igual 0 al infinito de Cn por n más r por t a la n, si lo queremos hacer partir por 1, tenemos que sumarle. Bueno, ahí le puse el negativo porque afuera está multiplicándose por un menos un medio. Pero si lo hacemos partir de 1 en vez de 0, le debemos sumar el término 0 porque se lo estamos quitando. Pero en esta oportunidad queda como menos un medio porque afuera de la serie hay multiplicándose un menos un medio. ¿Ok? Y finalmente, este término, lo mismo de siempre, lo llevamos de 0 a 1 y le sumamos el término 0 porque se lo estábamos quitando. Entonces, ahora reemplazando los términos correspondientes, ¿cierto? De esta forma, ustedes vayan viendo. Vamos a agrupar las series y las constantes. Es lo mismo que hacíamos antes. Tiramos todas las sumas para un lado y todo lo que no tiene sumas para el otro. ¿Ya? Ahora, de esto, en la suma, vamos a factorizar, vamos a juntar todas las series. También, como todas las series tienen t a la n, las vamos a factorizar por t a la n. ¿Ok? Y en las constantes, que tienen r también, en lo que no tiene suma, lo vamos a factorizar por c sub 0. ¿Se fijan que todos esos términos tienen c sub 0? Entonces nos queda de esta forma. Tenemos este resultado. Ahora, dentro de la sumatoria, podemos factorizar, agrupar los términos que tienen c sub n y también agrupar todo lo que tiene c sub n menos 1 o cualquiera sean los términos que salgan. En este caso solo hay un c sub n menos 1. Entonces nos queda de esta forma. ¿Ok? Siguiendo el desarrollo, ahora nos toca, una vez hecho esto, nos toca expresar todo en términos de polinomio tipo indicial. El polinomio indicial, q evaluado en r, era este, ¿cierto? Que ya lo habíamos calculado antes. Pero, ¿cuál es el polinomio q evaluado en n sub n más r? Sería este, ¿ya? Y estos son ambos términos que están dentro de nuestra ecuación. Si se dan cuenta, ¿cierto? Ahora, vamos a hacer un paso extra para que después vamos a utilizar más adelante. Nosotros cuando encontrábamos las raíces del polinomio indicial, nos quedaba r-1 por r-1 medio. ¿Ok? Ahora, esta factorización la misma la podemos utilizar para factorizar el polinomio q evaluado en n más r, porque en vez de r le escribimos n más r y nos va a quedar n más r menos 1 y n más r menos 1 medio, de esta forma. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Ahora, como les decía antes, el polinomio indicial q evaluado en r está presente ahí tal como se está marcando y el n más r está presente acá. Entonces podemos, en vez de escribir todo eso, podemos simplemente representarlo como qr o qn más r, que es lo que haremos ahora, ¿cierto? Se reduce a esta la ecuación en términos de polinomio indicial, ¿ya? Entonces en estos ejercicios siempre deben seguir los mismos pasos que les estaba describiendo, en orden, ¿ya? Para que no se pierdan. Ahora, vamos a comparar los términos del lado izquierdo y el lado derecho de la ecuación. En el lado derecho no hay ninguna serie, no hay ninguna constante, no hay nada multiplicado por t, es 0. Entonces todo debe ser 0. Pero el t no puede ser 0. Por lo tanto las constantes van a ser 0. Entonces, como tenemos un t a la r multiplicado por un c0 por el polinomio indicial, el t a la r no puede ser 0, por lo tanto el c sub 0 por el qr, que es el polinomio indicial, debe ser 0. ¿Ya? Y acá
Ahora en la sumatoria, como el t no puede ser 0, entonces toda la constante debe ser 0. ¿Ya? El c sub 0 nunca puede ser 0, porque al menos el primero de los términos de la serie debe ser 0. Si no, si todos los términos fueran 0, entonces sería una solución trivial. Entonces, por lo menos, el c sub 0 debe ser distinto de 0. Y por ello, esto nos permite llegar a que q evaluado en r es 0. Y eso no es más que el polinomio inicial. ¿Okay? Pero lo que importa acá es el desarrollo de la otra igualdad a 0, de esto. Porque de acá podemos despejar nuestra relación para poder hallar después la fórmula de recurrencia. Entonces nos queda Cn igual a menos Cn menos 1 sobre el Q evaluado en n más r. Y ahora vamos a utilizar la factorización que antes desarrollamos para poder reemplazarlo. ¿Ya? Y recordando siempre que esto es desde n mayor o igual a 1, porque tenemos un n menos 1, ¿cierto? Y cuando el n es 1, eso es c sub 0. Entonces de ahí parte hacia arriba. ¿Ok? Ahora busquemos la fórmula de recurrencia. ¿Ya? Porque ya tenemos nuestra relación entre los términos mayores a 1 o iguales a 1. Entonces, para n igual 0 ya teníamos que es c sub 0, que no podía ser 0. ¿Ya? Ahora para n igual 1 simplemente reemplazamos acá, nos queda c1, en el numerador nos queda 1 menos 1 para que nos dé c sub 0 de esta forma, y abajo el 1 se resta con el menos 1, nos queda r, y el 1 menos 1 medio me queda un medio positivo. ¿Ya? Entonces ya va tomando forma esto de a poco. Con n igual 2 reemplazamos el n por 2, y en el numerador nos da c1, y en el denominador nos da r más 1 y r más 3 medios. Si reemplazamos el valor de c1, que es el resultado que anterior encontramos, en el numerador entonces nos da c0, que ahora es positivo, porque el menos del c1, perdón, el menos que está multiplicando al c1, al reemplazar el c1 ingresa otro menos que viene con el c sub 0. Entonces ahora queda positivo. De c1 que es negativo pasamos a c2 que es positivo. Y abajo nos queda r, r más 1, r más 1 medio, r más 3 medios. ¿Ya? Va agarrando más forma. Para n igual 3 reemplazamos el n por 3 y nos queda arriba menos c2, y abajo nos queda r más 2 y r más 5 medios. Si reemplazamos c2, que es el resultado anterior, y lo ordenamos, de nuevo pasa a ser negativo porque el c0 anterior era positivo. Nos queda r, r más 1, r más 2, r más 1 medio, r más 3 medios y r más 5 medios. Entonces ahora ya podemos fijarnos que en el denominador hay dos clases de sucesión. Primero está la multiplicación de r más 0, r más 1, r más 2, y otra sucesión distinta de multiplicaciones sería r más 1 medio, r más 3 medio y r más 5 medio. Entonces ya podemos sacar la formulita. Veamos, sigamos sacando un par de términos más. Con n igual 4, rápidamente, arriba da c4, y al reemplazar c4 y ordenarlos, ya está aún más claro, porque ahora abajo es r, r más 1, r más 2, r más 3, y las demás multiplicaciones llegan hasta el 7 medios. Y así sucesivamente hasta un término k, ¿cierto? Hasta un n igual k, en donde el signo de este c sub k va a ir variando según el valor de k. Partíamos en el c1 que era negativo, después positivo, e iba intercalándose así. Entonces eso lo podemos representar mediante un menos 1 elevado a k, que según el valor de k va a dar negativo o va a dar positivo. El c sub 0 se mantiene siempre, y abajo nos damos cuenta de la primera sucesión de multiplicaciones, que es r más 0, r más 1, r más 2, r más 3, y que llega hasta r más k menos 1.
¿Por qué hasta r más k menos 1? Fijémonos en n igual 4. N igual 4 se corresponde con C4. ¿Ya? Acá antes salía C3, pero ya lo cambié a C4, que es como corresponde. En el C4, K vale 4, y en el denominador nos fijamos que llega la multiplicación hasta R más 3. Cuando K vale 3, llega hasta R más 2. Cuando K vale 2, llega hasta R más 1. Entonces, va a llegar, cuando n igual K, hasta R más K menos 1. Tal como sale ahí. Y en el caso de la otra multiplicación, la otra sucesión, que es la representación de R más 1 medio, más 3 medio, más 5 medio, etc., va a partir desde R más 1 medio hasta llegar al R más 2K menos 1 medios. Ya. Esto simplemente para representar lo que va sucediendo. Si reemplazamos el K igual 4, me queda 2K, que sería 8 menos 1, 7 medio, que es lo que le corresponde al C4. Y así sucesivamente se cumple con lo que acabamos de expresar acá. Entonces, se dan cuenta que antes modifiqué solo esto, sale C4 y vuelve a ser C3, pero es C4, ¿ok? Entonces, como ya obtuvimos el término CK, el término general, ahora debemos evaluarlo en R1 y en R2 para sacar el CK correspondiente a la solución 1 y a la solución 2. Entonces acá tenemos la formulita. Cuando R1 vale 1, simplemente reemplazamos el R por 1, nos da de esta forma. ¿Ya? Si desarrollamos, llegamos a esto. En el denominador, que es donde están los R, me queda 1 por 2 por 3 por 4 hasta acá. Y luego empieza desde el 3 medio, 5 medio hasta el 2K más 1 dividido en 2. ¿Ok? El 1 por 2 por 3 por 4 hasta el K es K factorial. Y el 3 medio, 5 medio, 7 medio, 9 medios, 2K más 1 medios, ese medio, ese dividido en 2, ese 2 en el denominador, podemos extraerlo. Acá hay K números, por lo tanto todos esos medios que sacamos se representan como 2 elevado a menos K. ¿Ya? Hay K veces 2. Y luego nos queda el 3 por 5 por 7 por 9, etcétera, hasta el 2K más 1, lo que resultó tras factorizar todos los denominadores. Ahora, no podemos escribir el 2K más 1 como factorial, porque acá estamos multiplicando solamente los impares. Y el 2K más 1 factorial ese es el 2K más 1, menos 1, que es 2K, 2K menos 1, etcétera, hasta llegar al 1, pero también incluye los pares. Entonces, nos falta agregar los pares para poder expresarlo como 2K más 1. Entonces, lo que haríamos será multiplicar por un 1 conveniente que haga que se agreguen los pares. Entonces arriba 2K, 6, 2 por 4 por 6 hasta 2K, y abajo 2 por 4 por 6 hasta 2K. Entonces de esta forma, si junto lo que tenía antes abajo con lo que le agregué ahora, voy a tener pares e impares para poder expresarlo como 2K más 1 factorial, ¿cierto? Y lo que resulta arriba, lo que sobró arriba, simplemente lo escribí arriba, con el detalle de que el 2 por 4 por 6 por etcétera hasta el 2K le puedo factorizar el 2. Tal como abajo factoricé por 1 medio, acá puedo factorizar por 2. Entonces me queda 2 elevado a k por 1 por 2 por infinito hasta k. Ya, lo que a la vez es k factorial. Y lo de abajo, ¿cierto? Junté los impares con los pares para formar el 2k más 1 factorial. Por lo tanto, ahí pongo el k factorial del numerador, que es el 1 por 2 por 3 hasta el k. Y puedo simplificar los términos que pueda, ¿cierto? Finalmente, esto me da este resultado para todo k mayor o igual a 1. ¿Ok? Simplemente se factorizó por el k y se juntaron los 2 elevado a k. Ahora le toca al R2 evaluarse. Evaluamos el R2 para obtener el CK que le corresponde a la segunda solución. Reemplazamos por 1 medio. Y acá, al desarrollar esto, nos va dando esto.
nos queda un k menos un medio, lo que es igual a 2k menos 1 sobre 2. Todos los 1 medio que están en el denominador lo podemos factorizar y me queda 2 elevado a menos k, porque hay k números multiplicándose. Además, el 1 por 2 por 3 por 4 hasta el k es igual a k factorial, obviamente, y nos queda sobrando acá el 3 por 5 por 7 hasta el 2k menos 1. Bueno, y por 1. Nuevamente, esta multiplicación solo incluye los impares, tal como vimos antes, y debemos multiplicarle los pares para poder agregárselos y así poder juntarlos en un factorial. Entonces, al juntar los impares con los pares, no va a ser 2k menos 1 factorial, porque el 2k que le agrego de los pares es mayor al 2k menos 1. Entonces va a quedar como 2k factorial. Y arriba, el 2 por 4 por 6, toda la multiplicación de pares que estoy agregando, nuevamente puedo factorizar por k veces 2, lo que es igual a 2 elevado a k, y me queda un 1 por 2 por 3 infinito hasta k, que es k factorial. Entonces me queda así. Acá este paso tendría que haber simplificado el k factorial, pero al final repetí lo mismo, pero saben ustedes que se simplifica el k factorial del numerador con el denominador, y finalmente acá me queda el resultado de la segunda constante, que corresponde a la constante de la serie de la segunda solución. Entonces, ya en la recta final tenemos ambos resultados, la constante de los términos de la serie de la primera solución y los de la segunda solución. Vamos a ir desarrollándolo en paralelo para obtener ambas soluciones. La solución que buscamos es de esta forma, ya sea con R1 o con R2 correspondientemente, ¿cierto? Expandimos la serie como siempre, la primera con R1, la segunda con R2, y ahora el término C sub 0 sabemos que no puede ser 0, porque si no toda la serie va a ser 0. Y desde el 1 en adelante tenemos la serie cuya forma general de los términos encontramos arriba, que es el C sub k evaluado en R1. ¿Ya? Entonces acá ya tenemos la respuesta. Y parte la serie desde n igual 1, porque la fórmula es para los k mayores o iguales a 1. Y del mismo modo, me queda análogamente la solución 2, pero con el R2, que es un medio, y con la fórmula general que le corresponde a R2. Entonces ahí ya encontramos I1 y encontramos I2. De I1 podemos factorizar por C sub 0. Y de I2 también podemos factorizar por C sub 0. Al C sub 0 del I1 le podemos llamar A para dejarlo de esta forma. Y al I sub 0 de I2 lo podemos llamar B para dejarlo de esta forma. Por lo tanto, la solución general va a ser la suma de ambas, que son soluciones linealmente independientes. Y como siempre, como venimos haciendo hace rato, la solución general es una constante por I1 más otra constante por I2, ¿ya? Entonces de esta forma hallamos la solución, esta solución general. Lo otro que quería comentar es que otra posible forma de hacer esto es dándole a C0 el valor de 1, ¿ya? Comúnmente hay gente que supone el C sub 0 como 1 en vez de arrastrarlo hasta el final, y al final uno le agrega una constante A y otra constante B, ¿ya? Son dos formas de proceder. Entonces acá tenemos la solución y solo resta volver a la variable original, porque habíamos hecho un cambio de variable, ¿ya? Si x es igual a la raíz de t, entonces t va a ser x cuadrado. De esta forma ordenamos esto, lo que finalmente nos da el resultado final con las constantes a y b pertenecientes a los reales. Y así finaliza el ejercicio.